aparte del tarot, también nos comentabas que manejas lo que es lo de las runas. Creo que toca que apagues el micrófono, Sí, Tati, por porque se favor, está escuchando porque se demasiado está duro. escuchando demasiado duro, sí. Ya, Listo. entonces, lo de las runas, ¿cómo es todo el tema de las runas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Qué puedes ver en ellas? Ok, las runas son el, por así decirlo, el antepasado de nuestro alfabeto, ¿sí? Si ustedes se fijan en la, esperen, saco mis runas un segundo y se las muestro para que entiendan. Por favor. Las runas, bueno, para los que no lo pueden ver, son rosadas y cada una tiene como un signo diferente y tienen diferentes formitas, hagan en cuenta como piedritas de río, pues un poquito más grandes. Son bien curiosas y bien bonitas. Como un palo rosa para que se lo puedan imaginar. Bueno, estas son mis runas, entonces son cuarzos rosas. Esperen, busco una en la que se vea un poco más como el dibujito. ¿Sí las Ya, ven? sí, parece como una B invertida, con una patica Sí. más larga. Sí, así, y así hay. Miren, esta, por ejemplo, Una esta es la B. Z, no, son Una como B, unos, una B. una B pero puntuda. Sí, y por ejemplo, bueno, lo que ocurre con las runas, las mías son talladas en cuarzo rosa, que pues es, como ya había mencionado hace un rato, la piedra del amor. Sí. Las runas son el antepasado de nuestro alfabeto, entonces lo que ocurre con las runas es que estas representaban cada una para, digamos, para las antiguas tribus germanas, o sea, como quien dice los vikingos y toda esta gente. Sí. Fueron los indicios de la escritura y ellos las utilizaban como protección, cada runa tenía una función distinta, entonces había una que era como la fertilidad, entonces la tallaban en donde hubiese cosechas y buscaban de alguna forma con estos símbolos potenciar ciertas cosas, así como también hay runas que son para la guerra o bueno, para diferentes cosas. A medida que este alfabeto de alguna forma fue evolucionando, pues muchas runas desaparecieron, o sea, nunca sabremos cómo eran ni nada, mientras que otras se adaptaron al lenguaje pues del latín y finalmente se convirtieron en las letras que tenemos actualmente. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la historia de la B, o sea, la B mayúscula, aquí la ven, la B es una mujer embarazada. ¿Sí? Oh, eso. Sí. Muy peculiar. La B es... en este caso no es como el tarot, hay solo un tipo de runas. Ajá, o sea, existen muchas runas, pero todas pertenecen a un mismo origen, entonces sí, o sea, realmente no es como que haya infinidad de versiones de las runas, sino que simplemente las tallan en diferentes formas, en diferentes piedras, en palitos o en lo que quieran realmente. Por ejemplo, son las mismas figuras, los mismos signos. Sí, sí. Okay. Además de esto, bueno, por ejemplo, entonces en el caso de la runa que les mostré, esa runa se llama Berkana. Berkana es el antepasado de la letra B y representa a una mujer embarazada, lo que significa que su simbología es la fertilidad como tal. Cuando Berkana aparece como resultado, no está diciendo que la persona vaya a quedar embarazada, bueno, puede que sí, pero digamos que su mayor símbolo es como la fertilidad, o sea, o habla de la gestación de algo, es la gestación de un proyecto, la gestación de un bebé, la gestación de lo que sea, pero la gestación, ¿sí? Sí. Y así ocurre con cada una de las runas, cada una tiene un significado completamente diferente, varias de ellas se les asocia con algún dios nórdico, Thor, Odín, Freya, en general los dioses nórdicos y las criaturas nórdicas también, incluso con las sirenas. Entonces, pues cada una tiene su significado y digamos que no... También existen diferentes tipos de leída de runas, entonces puede que unas se parezcan al tarot, entonces es como, ok, toma 3 runas y esto te da un mensaje. Yo la que por lo general hago con las runas es que simplemente tomo una y esa única runa es un consejo. O sea, la runa es como un consejo directo, no es como le voy a preguntar a las runas qué va a pasar con... No, simplemente es como necesito un consejo, me salió de esta runa, entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que simboliza? Y ya es más como buscar mejorar la experiencia humana, por así decirlo. Y en las runas se puede mirar el futuro, el presente o el pasado de la persona, o no es tan, o sea, no se entra tanto como la personalidad como el tarot.
No, de hecho también se puede lograr. O sea, lo que pasa es que en mi caso en particular, pues no las tiendo a utilizar para eso, pero de que se puede, se puede. A mi parecer es un poquito más complejo leer las runas que runas. el tarot. Sí, tiene una complejidad un poco mayor porque digamos que el tarot, sea lo que sea, tiene muchísimos símbolos. Entonces cada carta representa un montón de cosas, desde el nombre hasta la imagen, hasta la posición en la que aparece el ser de la imagen. Todo da un mensaje muy claro. En la runa tú tienes una sola letra, entonces es como ya Claro. más complejo, depende del nivel de estudio también que se tenga al respecto. Y en algún punto nos comentabas que también las runas eran como muy de, sí, de lo que ellas simplemente en el momento quisieran decir y que eso estaba ligado como a lo más importante que venía según la persona a la que pues le estás leyendo las runas. Sí, realmente yo utilizo más como el tarot es como te voy a decir lo que tú quieres saber y las Ujú. runas es como te voy a decir lo que la vida quiere que sepas y punto. Y ya. ¿Y crees que hay alguno que sea como más de pronto preciso que el otro, donde tú digas, yo creo que para ti es mejor que lo hagamos con las runas o para ti es mejor que lo hagamos con el tarot? Pues antes como que buscaba, digamos, generar como esa diferenciación, digamos, también en las personas a las que les hacía la lectura, pero pues lo que les decía hace un rato, o sea, finalmente si soy yo quien está viendo e interpretando, procuro es yo sentirme cómodo. Entonces puede que haya personas con las que yo diga como no, mira, sabes que te voy a leer las runas porque, no sé, eres muy cristiana y la verdad es que sé que sí, sé que estás aterrada con el tarot y a mí no me dan como tampoco miedo a utilizar las runas, que puede que también te asusten, pero sé que el tarot es algo que te han metido en la cabeza mil Más. años que es Ujú. malo, entonces como dale. Sí, entonces busco mi comodidad y también la de la otra persona. También depende cómo me aborde la otra persona, ¿no? Porque Bien. finalmente, pues si yo la veo asustada y bueno, yo digo, ay, no, pues sí, o sea, busquemos que esto sea ameno para los dos. Claro, Entonces, sí. entiendo, entiendo. Y ese, al igual que el tarot, se puede hacer vía virtual, vía telefónica, o ese sí solamente es presencial. De hecho, con las runas es mucho más fácil hacerlo virtual porque igual no necesito que la otra persona entre en contacto con ellas. Entonces, con el tarot también lo puedo hacer, pero digamos que es un poco más desgastante. Con las runas es muy fácil, la verdad. Es muy fácil. En comparación, o sea, en comparación de la virtualidad de las runas al tarot, es mucho más fácil leer las runas. Okay. ¿Y las runas cómo funciona el proceso? O sea, ¿cómo es, Sí, digamos, ¿cómo sería el yo, ritual? O sea, así como nos explicabas un poco cómo el sería el ritual del proceso? tarot, ¿cómo sería el ritual con las runas? Pues realmente sí, lo que yo hago es concentrarme mientras, o sea, las tomo en mis manos todas y me concentro en ellas, en sentir su energía, en casi que, o sea, las pienso como si fueran prácticamente un ser vivo, o sea, y les doy mi calor de alguna forma y pienso en la persona que está consultando y simplemente pienso en esa persona y las dejo caer. Y cuando las dejo caer, pues ya tomo una única runa sin ver, obviamente, porque si viera sería como, Sí. entonces tomo una runa sin mirar y esta runa ya da un mensaje y ya, o sea, no hay un ritual como tan específico así como si lo hay con el tarot que toca que dividirlas en tres y demás. Por ejemplo, tú nos contabas que al hacer el tarot de, por ejemplo, de forma virtual, era más desgastante para el tarotista porque tenía que enfocarse muchísimo más, porque no estaba compartiendo la energía con la persona que consulta. ¿Este desgaste ocurre igual con las runas? ¿O con las runas también se disminuye muchísimo? No, es justamente es esa diferencia la que hace que en la virtualidad sea mucho más sencillo leer las runas que el tarot. O no hay un desgaste. Entonces es como ya, o sea, de hecho incluso si estuviéramos en persona, tú no tocarías mis runas porque son cuarzos. Antes yo sí lo permitía en el pasado, Ya no. pero ahora ya no, porque los cuarzos pues tienen mucha energía. Entonces es mejor realmente como que solamente el dueño sea quien entre en contacto con ellas. Bueno, entonces ya para finalizar, porque se nos está terminando el tiempo, de hecho ya estamos un poquito pasados, queríamos que nos contaras de pronto qué experiencias así paranormales, qué experiencias así te han ocurrido muy fuertes, que digas, pasó tal cosa, de pronto que vi tal ente o que conocí a tal persona que le ocurrían ciertos sucesos muy extraños. Ush, bueno, tengo muchísimas historias sinceramente, pero digamos que una que sí fue como muy fuerte fue hace ya 10 años.
Bueno, tengo una tía y esta tía está casada y la familia de ella, por así decirlo, pues son todos muy cristianos. Entonces ellos pues se fueron a vivir a un pueblito que se llama Bergenfield, que queda en Nueva Jersey. Ujú. Y yo hace 10 años viajé allá, viajé a Bergenfield. Entonces, pues bueno, yo fui, como yo les digo, o sea, yo no tengo ninguna religión específica, sino que simplemente creo que Dios es el universo y así lo veo y ya. Pero claro, llegué a una familia supremamente cristiana y pues finalmente era yo el invitado, entonces como Ujú. que no quería tampoco ser grosero ni nada por Claro. el estilo, entonces la hija de, a ver, ¿cómo le explico? La cuñada de mi tía, ¿sí? Ujú. Ella me invitó a que fuese a una misa y yo sinceramente pues no quería ir, pues ya les conté por qué, pero yo dije, bueno, vamos, entonces viajamos juntos, eso fue como un viaje como de que 1 hora en auto más o menos. Sí. Llegamos a un lugar que pues no era una parroquia, pero parecía bastante. Y cuando llegamos, entonces bueno, adentro había un montón de gente, estaban todos rezando, todo muy normal. Luego de la nada, pues yo vi que había gente revolcándose por el suelo. Yo sabía que también, o sea, yo he visto muchas veces eso también, pues en el cristianismo más que todo, ¿no? Que pues hay personas que pues sienten que Dios de alguna forma se está apoderando de ellos o los está limpiando de alguna forma, entonces empiezan a tener como estas manifestaciones. Obviamente para mí sigue siendo un poco chocante verlo porque es muy Sí, extraño, es. pero pues Ujú. no, sí, o sea, no es algo como que yo diga como lo irrespeto ni nada por el estilo, no, o sea, simplemente me pareció muy curioso. Entonces, pues yo estaba normal ahí viendo eso y entonces terminó la misa, toda la cosa, entonces yo me fui con la chica, se llama Alice, entonces yo viajé con, ay no, esperen, no debí decir el nombre. Bueno, vamos a cambiarle el nombre en edición. Se llamaba Ángela, vamos a ponerle Ángela. Entonces resulta que eh, Ángela me llevó en el auto y cuando, o sea, ya de regreso, y cuando íbamos de regreso, pues yo la notaba ya muy extraña, o sea, como que ella paraba como en potreros o en zonas baldías o lugares que fueran como muy solos, y el carro tenía, ¿cómo se llama la ventana de arriba de los carros? Nunca me aprendió el nombre, como Sí, pero capó. que pueden ¿La salir por escotilla? arriba. Creo que es la escotilla. Sí, la escotilla. Entonces ella abría la escotilla y sacaba la mano y empezaba a mirar hacia el cielo. Entonces yo le decía como, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, entonces Sí. ella me decía como, shut up, como cállate, cállate. Y yo como, ok. Y resulta que lo hizo como unas 3 o 4 veces, pero a mí ya me estaba dando miedo porque yo ya la Ya era notaba un muy comportamiento rara. O extraño. sea, Ujú. sí, y estaba conduciendo así súper enfocada en el camino y de la nada paraba y sacaba la mano y Y yo yo me como, pondría más nervioso si es quien conduce y quien se comporta así. Sí, es que Sí, claramente en totalmente. un potrero, o sea, como donde no hay nada. Sí, yo no, aquí hasta aquí llegué. sí. Y bueno, además, estamos hablando de algo paranormal. No, marica, o sea, normal. Y además de salir de una iglesia, eso te iba a preguntar yo. ¿En ese momento sentiste algo? ¿Sentiste alguna vibra al entrar al lugar? ¿Sentiste oscuridad, pasión, paz? Yo no sé. ¿Algo? Nada. O sea, yo Nada. lo sentía Cuando veías a normal. la O sea, gente revolcándose, ¿sentiste algo de esas personas que viste en su aura? ¿Viste algo? la verdad, o sea, me dio un poco de miedo, pero como yo ya sabía que esto sucede, este tipo de cosas suceden y pues no solo es allá, es en todo el mundo. Entonces como que no, pues dije como no me voy a alarmar porque finalmente es parte de lo que ellos están sintiendo y están expresando. Entonces pues bueno, que lo hagan, Entonces no son te libres. tocaste a una persona, no miraste si veías un Ajá, aura, si sentías nada, o sea, no. nada, No, nada. no, yo en ese momento o sea, lo que estaba sucediendo en el mundo real era tan chocante que yo no tenía como voy a ponerme a ver qué está pasando más allá. Entonces, bueno, la vaina es que ella actuaba súper extraña y finalmente llegamos. Yo me acuerdo que yo me bajé y yo fui como, por Dios, por fin llegamos. Y normal, o sea, me fui a estudiar, regresé por la noche. Esa noche pasó algo muy loco y es que yo me quedaba en una habitación que tenía muchísimos cajones y yo llevaba ya 4 meses allá metido y yo no tenía ni idea de que había en esos cajones y a mí ya me estaba dando muchísima curiosidad, entonces como que yo decía, no voy a esculcar, no me importa, no tengo que mirar qué hay acá, pero ese día como que algo, yo no sé, yo decía como, miremos qué carajos hay acá. Entonces abrí un cajón y era un cajón de esos que son muy difíciles de abrir. O sea, eso es que literal te toca subirlo y Sí. jalarlo
para poder sacarlo. Y entonces cuando ya por fin abrió, entonces adentro tenía pues hartas cositas, un guante, un cuchillo y tenía un montón de cartas. Y yo cogí una carta y ¿Cartas de tarot o cartas postales. Ok. Ya. Y entonces tenía un montón de postales. Y cuando yo miré la primera carta, la carta era de el esposo de la dueña de la casa para ella, pero ese señor tenía como 20, 30 años muerto, entonces a mí de una me dio y yo fui como, no más, ay, volví, No quiero como saber de más, todo. Sí, volví, otra vez levanté esa vaina y cerré ese cajón. Y dije, no más. Y me acosté a dormir. Cuando pónganle que como a la 1 de la mañana más o menos me despierta un ruido fuertísimo y yo, ¿qué carajos está pasando? Y eso de que uno se despierta así súper aturdido. Y bueno, prendí la luz. Cuando prendo la luz, ese cajón todo abierto y todas las cartas regadas. O sea, pero regadas, Pero tú regadas, no regadas. escuchaste absolutamente nada. No, yo quedé como Anabel. O sea, como que eso estaba así como. Entonces, Yo fue como usted está esculcando mis cartas. sí. Pues no, a mí ya me dio miedo. O sea, yo fui como, uy, no, venga. O sea, perdón si te ofendí. O sea, y volví, cerré el cajón y todo, y normal. Y me acosté otra vez. Lo raro de esa noche es que yo esa noche estaba extremadamente tranquilo. O sea, como que yo decía voy a dormir y de inmediato quedaba dormido y yo siempre he sido una persona que sufre de insomnio. Entonces para mí fue muy extraño. Y la vaina es que luego a las 3, 4 de la mañana me despiertan pero unos golpes en la puerta así furiosos y estaba Ángela afuera golpeando así súper duro esa puerta y diciendo como, ábrame. Y yo así como, ¿qué? O sea, eso de que uno está tan dormido que uno no, como que no logra conectar nada. Y me desperté y yo por allá escuchaba a la mamá de ella diciéndole como, ay, Ángela, pero cálmese. Y, y yo no me podía levantar, o sea, fue como tener una parálisis del sueño. O sea, yo no me podía levantar y volví, quedé completamente dormido. Cuando me desperté me dijeron que no, que Ángela había agarrado el carro y se había ido para Nueva York. O sea, Nueva York es como al lado de Nueva Jersey, ¿sí? Solamente hay que cruzar el puente ese de las películas. Entonces, que se había ido para Nueva York y que no sabían nada de ella. Y entonces resulta que se fueron a buscarla a Nueva York y no la encontraban y fue la policía quien llamó. Que no, que era que allá la habían encontrado desnuda y temblando. Y que el carro se lo habían llevado para lo que son como los patios de Nueva York, por así decirlo, no sé cómo se les llamará allá, pero los patios. Sí. Entonces se habían llevado el carro a los patios porque la vieja se había salido del carro, lo había dejado con la puerta abierta y se había perdido. O sea, estaba así como supremamente ida. Entonces luego ella empezó a decir que no, que era que ya había visto el espíritu de la perra, es que se le había muerto la perrita como un mes antes, que ya veía el espíritu de la perra y que la estaba siguiendo y todo el mundo como que le está pasando. Ay, puta, ¿qué le está pasando a Ángela? Omitan Ángela. Como que, ¿qué le está pasando a Ángela? Entonces resulta que, bueno, la llevaron a la casa, luego la llevaron donde unos doctores, dijeron, no, lo que pasa es que ella sufre de depresión, entonces muy posiblemente es eso, claro, ella está ya mayorcita, ya vio que las amigas empezaron a casarse, a tener hijos, y ella pues sigue sola, entonces pues eso es un factor, ella se compara mucho, no sé qué, entonces como que explicaban todo como desde la psicología. Sí. Pero ella seguía actuando cada vez más raro, o sea, ella de la nada le aparecía a uno en la puerta y así mirándolo como una loca, o sea, así mal y empezaba a temblar así como con fuerza, o sea. Como poseída. Literal, o sea, porque estaba poseída. Entonces resulta que ella nos siguió. ¿Qué? Perdón, yo empecé a evitarla. Entonces yo me iba a estudiar muy temprano para no encontrármela y llegaba muy tarde para no encontrármela. Y resulta que en una de esas yo abrí la puerta. Cuando abro yo la puerta y estaba ya acá parada así. Y yo y se quedó mirándome así como una loca. O sea, y empezó a temblar un montón y yo me asusté porque a toda la gente que ella veía, ella los comenzaba a insultar. O sea, y se ponía agresiva y le decía que usted es un hijo de yo no sé qué, que usted me hizo esto, cosas que habían pasado hace más de 30 años y ella, pum, como si las estuviera viviendo en ese momento, sí. Y furiosa completamente, o sea, era pura ira a ella. Entonces resulta que yo, claro, me asusté porque yo dije, no me va a cascar o me va a empujar o me va a hacer alguna vaina. Me abrazó y me dijo, gracias. Yo, ¿cómo? What?
Y cuando vio a mi tía, le hizo exactamente lo mismo. O sea, solamente con mi tía y conmigo, ella como Era que así. se calmaba. Sí, Ujú. pero con todo el resto era como lo voy a matar, lo voy a descuartizar. O sea, unos mensajes así súper densos. Y llegó el día de Navidad. Entonces todos estábamos como en la cena familiar abajo, pues. Y ella bajó. Y cuando ella bajó, ella tenía un cauchito, más o menos como este que tengo acá. Y empezó a jalárselo, pero, o sea, como arañándose cada vez más. Y entonces ahí en la sala tenían una especie de cruz hecha como en hojas. Y ella vio la cruz y empezó a mirar la cruz, pero con un terror, o sea, y entre más veía la cruz, más se jalaba ese cauchito que tenía acá, arrancándoselo prácticamente, o sea, estaba toda aruñada. Y entonces empezó así y cogió el caucho y lo cogió como si fuera como una resortera y se lo lanzó a la cruz. Y luego entonces vio a un señor que estaba invitado y empezó así a temblar y a decir que lo iba a matar y que lo iba a matar y que lo iba a matar. Claro, todo el mundo estaba súper asustado, o sea, todos eran como, esta vieja le pasa algo malo, o sea, Claro. tiene algo terrible. Y claro, pues allá le daban que el medicamento, que la ayuda psicológica, nada funcionaba, nada Porque servía. podía ser como una esquizofrenia o algo así que ya estaba pasando. Sí, y eso lo hubieran sabido, o sea, si Ujú. hubiese sido algo psicológico, ellos con los estudios que le sacaron hubieran sabido, y más pues porque eran finalmente médicos estadounidenses, o sea, digamos Sí, que mal que bien allá pues la medicina también y todo está más avanzado en general, o Mucho sea, más. sí, claro, los equipos, todo. claro. Entonces, ya finalmente como que se rindieron y dijeron como, no, esto ya no es normal, o sea, esto ya está muy pasado, entonces la llevaron donde unos sacerdotes. Entonces allá dijeron como no, sí, ella está poseída. Entonces toca hacerle un exorcismo. Y le hicieron el exorcismo. No, no dejaron entrar a nadie. O sea, fue como solamente los que estaban haciendo el exorcismo Y y ella. ella. Pero dicen Ujú. porque es peligroso de que la entidad salga y se meta a alguien más que está ahí y que no sepa cómo Sí, claro. O defenderse. sea, si una persona tiene su energía débil en ese momento o es propensa, se le puede meter. Entonces, por eso en el exorcismo solo deben estar las personas capacitadas, por así decirlo. Y que la vaina es que le hicieron el exorcismo Algo y así. dime. Se escuchaban muchos gritos, golpes o algo así. Claro, o sea, ya estaba como una loca, o sea, re mal. Y entonces resulta que a ella le preguntaron cuál era su nombre y ella dijo el nombre del demonio, que no lo puedo decir porque me dijeron que eso sí es muy negativo, pero sí, no sé cómo decir el nombre sin decirlo. Pero es conocido Sí, o... es un nombre que es una palabra y es una aglomeración de muchas cosas, ¿sí? Esa es la palabra y Mm, esa palabra era el nombre de ese demonio. No, no la puedes Y por acá que la diga Anderson. O sea, no se puede decir. yo no, no voy a es decir muy el nombre de ese negativo. demonio. Es muy negativo porque la palabra es poderosa. Más bien quisiera que los berrenautas trataran de No, no, adivinar, no, no. de Por favor, conectarlo y no. que lo escriban y nosotros después le confirmamos si sí es o no es. Un veneno. Por tu culpa. Por tu Pero, culpa. Igual aquí tratamos de botar la mejor energía para romper las tensiones. pero la cosa es que allá le hicieron ese exorcismo y ella volvió a ser la misma. O sea, como si todo esos meses en los que estuvo desquiciada nunca hubiesen Solo sucedido. fue una mala noche y ya. Sí, y ya, y desde ahí ella volvió a ser la misma. Pero esa fue como mi experiencia. Pues claro, imagínense uno ir supuestamente de vacaciones y terminar ahí viviendo con un poseído, es como... Y te asustaron porque te abrieron un cajón de una... Horrible. Qué miedo. Sí, esa fue la experiencia. Hay muchas más, pero no, eso ya después. O O sea, sea, esta fue como la peor. más, sí, o sea, la peor, la que más terror. No, y es que, claro, lo que decías, uno en plan viaje y de repente toparse con todo este problema y problema tan, obviamente sobrenatural y peligroso y que lo puede aterrar a uno hasta el punto de que no quiera volver a dormir ni nada, porque uno como duerme después de estar al lado de una persona que sabe que tenía un demonio adentro. Sí, literal. ¿Y por qué fue poseída? ¿Se sabe? No se sabe, pero eso es lo que a mí me parece tan raro, ¿no? O sea, como, porque después de ir a rezar, o sea, es como,
Ah, pero fue después de rezar, o sea, fue en ese momento que ella empezó O a sea, fue actuar. como en la iglesia que Fue parece al que la salir iglesia fue al lo salir habían de la poseído. iglesia, ajá. O sea, sí, no sé cómo se le llama a las iglesias que utilizan los cristianos, pero sí, o sea, a ese lugar, a ese centro. Pero fue cuando salió que empezó a comportarse rara o ya llevaba tiempo atrás comportándose así. No, fue Fue en ese No, saliendo. momento. fue ese día después de Ella salir de ahí. empezó a hacer eso con el Y cielo. no Ajá. podría ser tal vez, no sé, así pensando, conectando, que alguien ya tenía como ese demonio adentro, llegó a esa iglesia, en ese momento lo logró sacar y preciso le cayó a ella. Uy, pues esa teoría tampoco suena tan descabellada, pero quién sabe, O sea, porque tú eso decías, volvería muy claro, porque riesgoso eso. O tú nos sea, contabas que, Que por se ejemplo, hay muchos, revolcaban y todo. sí, exacto, que hay muchos se estaban revolcando porque de pronto los estaban limpiando. Puede ser que alguien ya ahí logró sacarlo por algún motivo y preciso ella era como la que estaba ahí más débil de todos y le cayó. sí, puede ser. Es una buena teoría, de hecho. Definitivamente cosas inexplicables. Entonces, Berrenautas, ya con esto finalizamos. Si ustedes nos quieren contar sus historias, si tienen historias así parecidas, peores, recuerden que pueden enviarnos la historia ya sea a nuestro WhatsApp, que está aquí abajo en la tarjetica. También nos pueden escribir a nuestro correo, tuanceran@gmail.com, o también pueden dejarlo en los comentarios. Nosotros vamos a estar muy atentos leyendo todo. Ya esto sería. Muchas gracias Felipe por haber estado esta noche con nosotros. Igual como decíamos, nos va a estar acompañando más seguido. No sé de pronto qué mensaje así final te gustaría decirle a los berrenautas. No, nada, realmente expandan su mente y no juzguen tanto, sino simplemente observen y sientan más que todo. Sentir es una herramienta que a veces la gente olvida y cuando dejan de sentir, pues se cierran a muchas posibilidades. Bueno, y como les decíamos, entonces vamos a dejar aquí debajo en la descripción o en los comentarios lo que es el Instagram, por si alguno está interesado en una consulta, si quieren preguntarle cuánto vale la consulta y demás, un consejo, una guía. Entonces es @FelipeEnverso para que lo Ujú. puedan buscar. Tatiana, Sí. ¿qué palabras o conclusiones finales quieres dar? Bueno, renautas, que los que son escépticos, que abran su mente, exploren más y miren más, y los que no se asusten, realmente. Uno tiene que ser, bueno, si están escuchando esto y son muy nerviosos, yo soy muy nerviosa y asustadiza, realmente relájense porque esto puede abrir muchas puertas. Y nada, espero vernos en el siguiente programa y nada, saluditos. Bueno, creo que las palabras finales de Tatiana, aunque trataban de ser tranquilizantes, pueden generar el sentimiento opuesto, porque estás diciendo que si no se calman van a generar que atraigan estas energías. Entonces ya No, con este último mensaje, me parece perfecto ya despedirnos. Definitivamente cerramos igual que en nuestro anterior programa, donde decíamos que no hay que creer en las brujas, pero de que las hay, las hay. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos en la siguiente emisión.